Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, Lima, 23 de junio del 2014, presidida por el magistrado señor Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados señores José Luis Sardón de Tahuada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, secretaria de Sala, doctora Janet Otárola Santillana. Muy buenos días, muchas gracias por el saludo, pueden tomar asiento. El día de hoy iniciamos nuestra tarea jurisdiccional con los informes pertinentes. Señorita relatora, dé cuenta del despacho. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 30, expediente 3283-2013, proceso de amparo, seguido por Diamante del Pacífico S.A. contra la SUNAT y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, la doctora Lourdes Flores Nano, y por la parte demandada, el doctor Carlos Augusto Flores Espinosa, por la Procuraduría Pública de la SUNAT. Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar la defensa por el término de 5 minutos. Muchas gracias, señores magistrados, señor presidente. Quiero, en primer lugar, expresar mi saludo a este nuevo colegiado del Tribunal Constitucional y desearle el mejor de los éxitos en su tarea para bien de la justicia constitucional de nuestro país. Viene a consideración de esta sala, señor presidente, señores magistrados, la apelación de la sentencia proveniente de la Sala Superior que ha declarado improcedente la demanda de amparo interpuesta por mi patrocinada Diamantes del Pacífico. Nosotros venimos cuestionando a través del proceso de amparo, señores magistrados, la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal en la resolución 15.871.9/2011, que ha confirmado una resolución de intendencia de la SUNAT que nos impuso una multa de 220.000 soles. ¿Qué ocurrió? Diamantes del Pacífico presentó su declaración jurada en el año 2008 y en esa declaración jurada había tenido una pérdida de 900.000 soles, advirtió esa pérdida. Sin embargo, revisada la declaración jurada, se advirtió que habían habido unos errores contables y se rectificó la declaración jurada. Curiosamente, esa rectificación perjudicaba al contribuyente, porque indicaba, en lugar de tener 900.000 soles de pérdida, que tenía 580.000 soles de utilidad. Como consecuencia de eso, venía arrastrando una pérdida, su crédito tributario era menor del que había declarado antes. Es decir, en un acto de honestidad, un contribuyente le dice a la SUNAT: me he equivocado y lejos de tener una pérdida tengo una utilidad, y lejos de tener un monto de 500.000 soles de pérdida acumulada tengo ahora solo 300.000. Inexplicablemente, sin embargo, la autoridad tributaria, en lugar de valorar este justo ejercicio de derecho a la verdad por lo demás y ejercicio pleno de atribuciones conferidas por el artículo 92, inciso 3 del Código Tributario, la Administración Tributaria consideró que el contribuyente había hecho una declaración de falsos datos, de datos falsos. Y como consecuencia de esa declaración de datos falsos, le impuso una multa originalmente de más de 220.000 soles, que hoy supera los 300.000 o quizás más con intereses. Es decir, la Administración Tributaria sanciona a un contribuyente por supuestos datos falsos como consecuencia de una rectificación que constituye pleno ejercicio de sus derechos. Dice el inciso C del artículo 92 que todo administrador tiene derecho a sustituir o rectificar sus declaraciones conforme a la disposición de la materia. Y se le impone una multa gravísima por una falta que no ha cometido y por una rectificación de declaración jurada que favorece a la administración pública. Aquí no hay evasión tributaria, aquí no se ha ocultado ningún hecho, aquí no se ha dejado de pagar, por el contrario, se ha acelerado un error que favorece a la administración tributaria y que le deja un saldo menor, a su favor, una reducción menor de la que se tenía antes. En
consecuencia venimos en vía de amparo. De momento, las sentencias de primera y segunda instancia han rechazado in limine la demanda, sosteniendo que no estamos haciendo uso de la vía excepcional y que hay una vía ordinaria. Nosotros, señor presidente, sostenemos que sí estamos ante una materia constitucional y por eso pedimos al ilustre Tribunal Constitucional abocarse al conocimiento de ese tema, declarar procedente la demanda e ingresar al fondo. En primer lugar, porque hay una materia constitucional central, la vulneración del debido proceso, dentro de la vulneración del debido proceso, la violación al debido proceso administrativo y particularmente la ya reiterada tesis de este tribunal, que esperamos la jurisprudencia de este nuevo colegiado reitere, de la interdicción de la arbitrariedad. Porque, señor, constituye una arbitrariedad que la administración pública sancione a quien no ha cometido una falta, sancione el ejercicio regular de un derecho, sancione el ejercicio regular de un derecho de un contribuyente honesto que dice la verdad y que favorece al fisco. Es decir, el mensaje que la administración tributaria deja detrás de este caso es: si te equivocaste, mejor no digas nada, aunque constates que hay un error, porque, reitero, señor presidente, se puede ver claramente en los documentos, se ha dicho que necesitamos prueba, no se necesita ninguna prueba, están las declaraciones juradas, está la rectificación, está el propio informe de la SUNAT, que advierte que simplemente la modificación fue esa. Se advirtió el error contable, donde antes se declaraba una pérdida, ahora se declara una utilidad y como consecuencia el crédito fiscal disminuye, reitero, en beneficio del fisco. Y sin embargo mi patrocinado termina injustísimamente multado en un proceso en el que ya no estamos para discutir si debemos o no debemos, porque las partes estamos absolutamente de acuerdo en los hechos. Lo que estamos nosotros demandando es que había una violación al debido proceso administrativo y particularmente esta interdicción a la arbitrariedad. Y finalmente, porque como consecuencia de esta altísima multa, más de $150.000 o algo así, se crea un problema gravísimo de confiscatoriedad, una privación grave a la liquidez. Ya ha dicho el tribunal también en la sentencia 2727 del 2002 que la confiscatoriedad tiene que evaluarse en cada caso, y nos parece que en este caso, incluso sin necesidad de prueba previa, basta ver el capital, basta ver la caja de la empresa para advertir que hay una grave afectación a la liquidez. Pero esencialmente, señores magistrados, por el primer argumento, por la interdicción de la arbitrariedad. No es posible que se sancione por supuestos datos falsos a un contribuyente que advierte un error, ejerce un derecho y presenta una declaración jurada a todas luces más beneficiosa para el fisco. Y tras esa rectificación sana y en verdad, termina siendo sancionado por una falta que no ha cometido. Por todas estas consideraciones, pedimos a este tribunal, a esta sala del Tribunal Constitucional, que se sirva de declarar fundado el recurso de agravio constitucional, que se declare procedente esta demanda y que se ingrese al fondo para advertir la grave violación a los derechos fundamentales de los que ha sido víctima del país. Muchas gracias. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra por el mismo tiempo que ha utilizado la otra parte. Lo escuchamos con atención. Buenos días. Celebramos y agradecemos la atención que el Tribunal Constitucional le presta a la SUNAT para atender sus causas. Y en este caso, los hechos descritos por la abogada patrocinante del demandante son ciertos. Es decir, el contribuyente primero en el 2009 declaró una pérdida de 900.000 soles. ¿Qué significa declarar pérdida de 900.000 soles? Quiere decir que en los años próximos va a usar este negativo para no pagar impuestos en los siguientes años. Eso es gravísimo y arbitrario por parte del demandante. Esa situación solamente fue cambiada luego del vencimiento de la declaración. ¿Eso qué quiere decir? Que se cometió, tal como lo ha descrito la demandante, un dato que no era correcto. Pero cuando un contribuyente hierra por 20.000 soles, podríamos decir que se está equivocando. Este caso es de 900.000 soles para aprovecharse de los siguientes pagos que no iba a hacer en los siguientes años. En esa situación, la persona declara que no tiene pérdida de 900.000, sino que tiene que pagar 500.000 soles. Justamente de esto trata la cohesión social. Los abogados permiten que las personas dejen de pagar impuestos, pero este es el caso de una multa en donde el Código Tributario ha establecido que la objetividad del dato falso afecta el artículo 88 del Código Tributario. Y lo único indebido aquí es la falta del contribuyente en presentar un dato para aprovecharse de esa voluntad, de esa forma de presentar que le concedemos, que es voluntaria, que él puede declarar, y declara pérdida por 900.000 y ¡ups! Después 500.000 soles tenía que pagar. Esa situación es la verdadera arbitrariedad del contribuyente al no querer pagar sus tributos. En esa situación, de acuerdo a la resolución del Tribunal Constitucional, el deber de contribuir ha sido afectado.
En ese sentido, corresponde que en la proporción de este dato falso, la SUNAT ponga la multa que ha impuesto. La SUNAT no ha calculado esos tributos, los ha calculado el contribuyente. Y el contribuyente al vencimiento tenía que decir la verdad. Y la verdad es que un año después rectificó. Y en el PDT va a pagar 580.000 soles. Pero hoy día no estamos para discutir ese tema, porque si se hubiera presentado la demanda contenciosa administrativa, esto hubiera ido por los canales establecidos con las pruebas, porque este es un proceso residual sin medios probatorios. Y lamentablemente en este caso hay una desviación de lo que dice el Código Procesal Constitucional y por lo tanto es correcto que la Sala haya confirmado la resolución señalando de que no procede este proceso porque tiene su vía de agotamiento administrativo que debe realizarse de acuerdo al Código Tributario. Se ha escogido la vía de amparo para cuestionar una situación de objetividad total en una multa impuesta correctamente, porque los 900.000 soles de pérdida hasta los 580.000 soles es algo escandaloso. Por eso solicitamos que el Tribunal Constitucional declare improcedente la demanda, así como lo ha hecho la Sala y la sentencia de primera instancia. La señorita abogada va a hacer uso de la réplica. Solamente para acotar un hecho, señor presidente, señores magistrados. La rectificación se produce sin previo acto de la Administración Tributaria. No había habido ningún tipo de observación ni de fiscalización, de modo tal que eso revela que un contribuyente advierte un error, lo rectifica y, repito, pone en conocimiento de la SUNAT la verdad, a efectos precisamente de que no quede duda de su buena voluntad de actuar como contribuyente frente a un error manifiesto en el que había incurrido. De modo que no puede hablarse aquí de una elusión de obligaciones tributarias ni de una voluntad manifiesta de actuar contra la verdad y el deber de un buen contribuyente. Lejos de eso. Insisto, hay una rectificación en favor del fisco hecha antes de cualquier intervención de la Administración Tributaria. Nos parece que imponer una multa por el ejercicio regular de derecho constituye un abierto y franco, una abierta y franca violación al proceso administrativo y en concreto una interdicción la obligación del tribunal de sancionar la interdicción de la arbitrariedad. Muchas gracias. El señor abogado va a hacer uso de la dúplica. Muy rápidamente, solamente para señalar que el artículo 88 del Código Tributario, que es el Código de la Declaración, establece que el dato debe ser cierto el que da el contribuyente. Y él tiene que tener esa buena fe de que habla la doctora patrocinante del demandante, lo tiene que tener en la fecha de vencimiento, porque tiene contadores y tiene personas que establecen el cálculo del tributo. Hasta esa fecha, si es que se equivoca de esta forma, de este tamaño de forma, de 900.000 de pérdida a 580.000 para pagar, es una situación escandalosa y esa es una situación en la que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que los contribuyentes se ponen en una situación de falencia cuando cometen esos errores y la SUNAT está justamente para calcular los tributos de acuerdo a ley. Gracias. Concluidos los informes orales, se va a preguntar a los señores magistrados si van a hacer alguna pregunta. Señor magistrado, Eloy Espinosa. Gracias, señor presidente. Un poco para tener la situación clara, y esto va para las dos partes. En principio, aquí no estamos discutiendo si se pagó o no se pagó. Aquí lo que se tiene que discutir, porque el amparo es un mecanismo de tutela de urgencia, es si es la vía del amparo el espacio para poder atender el reclamo que se está planteando. La veracidad o no, eso lo verán en otro proceso, para que seamos claros de qué es lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Entonces, le pediríamos, si después de este informe oral van a hacer alegatos por escrito para mejor resolver, entonces centrémonos en eso. Aquí no es el espacio en el cual vamos a discutir si se pagó bien o no se pagó bien. Aquí la discusión es otra. El amparo es un mecanismo de tutela de urgencia para poder determinar esto. Solamente esa acotación para regular las partes. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Siga nomás, doctora. Ya. Vamos a solicitar a los señores abogados un brevísimo intermedio. Se reinician las acciones. De cuenta, señorita relatora. Causa número 5, expediente 2932-2013, proceso de amparo, seguido por Federico Isael Montalbán Romero,
contra la Intendencia Regional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Junín. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Javier Raúl Valdivia Villanueva por la Procuraduría Pública de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer su defensa por el término de 5 minutos. Con la venia del señor presidente y de los señores doctores, jueces constitucionales, en representación del procurador de la SUNAT, queremos manifestar que en la presente causa se ha desestimado por el Poder Judicial en virtud a dos sentencias ya emitidas por el Tribunal Constitucional en los expedientes 12-10-2004, proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y en el expediente 6055-2007, proceso de amparo. En la presente causa, lo que resulta es que se ha hecho la incautación de un vehículo, el mismo que se encuentra en un proceso penal por delito aduanero de contrabando y receptación. En este caso, la parte demandante considera de que esta incautación que se ha hecho en mérito de la ley de delitos aduaneros estaría violando su derecho de propiedad, así como también el principio de buena fe registral. El Tribunal Constitucional, en las sentencias que he mencionado anteriormente, en supuestos similares al presente, ha manifestado que estas incautaciones que hace la autoridad aduanera no resultan arbitrarias, porque están sujetas pues a una investigación. Este vehículo, de acuerdo a ley, está sujeto a una investigación, como es en el presente caso fiscal y penal. Igualmente considera de que no se afecta la buena fe procesal, porque precisamente es una presunción que está haciendo materia de investigación. Y en cuanto al principio, al derecho de propiedad, también el Tribunal Constitucional manifiesta puntualmente, dice que aunque importa una restricción del derecho de propiedad, no constituye una afectación irrazonable o arbitraria, porque dicha incautación se encuentra justificada en razón a la existencia de una investigación fiscal y penal. Estamos en el mismo supuesto, por eso, considerando estos fundamentos de las otras sentencias, se ha desestimado por el Poder Judicial la presente demanda de amparo, y es lo mismo que nosotros solicitamos, de que se desestime el recurso de agravio constitucional. Hecho el informe, la vista de la causa queda al voto. De cuenta, señorita relatora. Causa número 6. Expediente 2934-2013, proceso de amparo, seguido por Juan Jaime Vances Vilches contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Margot Bonilla del Águila. Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer la defensa por el término de 5 minutos. Señor presidente, señores magistrados. En la presente causa, el señor Jaime Vances Vilches interpone demanda contra la ONP a fin de que le otorguen pensión de invalidez conforme al inciso B del artículo 25 del decreto ley 19990. Tanto en primera instancia como en segunda instancia, la demanda ha sido declarada infundada, posición que solicitamos sea también la de este tribunal. Ello teniendo en cuenta que si bien el actor acredita invalidez presentando el informe médico otorgado por Comisión Médica Evaluadora de fecha 22 de junio del 2010 y que también habría acreditado 4 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones en el periodo comprendido de enero del 1995 a diciembre de 1998, también es que no cumple el requisito establecido en el mencionado inciso B del artículo 25, toda vez que no habría acreditado 12 meses de aportaciones dentro de los 36 meses anteriores a la fecha en que le sobrevino la invalidez. Por tanto, solicitamos que el presente recurso de agravio constitucional sea desestimado.
y declararse infundada la demanda. Vista la causa, queda el voto. Causa número 11, expediente 2980-2013, proceso de amparo, seguido por Heidi Correa contra los jueces de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Guillermo Amador Correa Otrera, y por la parte demandada solicita el uso de la palabra el doctor Freddy Sergio Pillaca Huacles por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efectos de ejercer la defensa por el término de 5 minutos. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Primero quiero señalar lo siguiente. Este proceso de acción de amparo se inicia el 15 de septiembre del año 2009. Se expide la sentencia de primera instancia el 9 de junio del 2011. Se realiza la apelación y recién a finales del 2012 se eleva a la Sala Superior con la finalidad de que ésta resuelva. 3 años, una acción de amparo en un juzgado de primera instancia me parece que desnaturaliza y es un agravio para las personas que litigamos. Señores magistrados, eso a fin de que tomen conocimiento del tema y permítanme muy ligeramente protestar por este hecho. El tema del asunto, el tema que me lleva aquí a recurrir en expresión de agravios a este Supremo Tribunal es el siguiente, y yo quiero redondear cómo han sucedido los hechos. La señora Lili Correa adquiere una propiedad, un bien inmueble, a través de una cooperativa. Y en toda cooperativa siempre hay problemas, y entonces le dan un lote en la cual ella no estaba consignado su nombre y dijeron que iban a regularizar después. Esta persona pagó el íntegro del inmueble porque estaba hipotecado a nombre de una tercera persona que ya también tenía otro lote. Siempre sucede este tipo de problemas en las cooperativas de vivienda. Muy bien, después de 20 años, esta cooperativa de vivienda es reconstituida nuevamente por un grupo de personas que trabajaban en el Ministerio de Salud y se aprovechan de un conjunto de anomalías, actúan como si fuese una mafia, y entonces se encuentran de que no estaba regularizada la titularidad de este inmueble que ya había sido pagada, y entonces se lo dan a una tercera persona. Y esa tercera persona justamente es hermana de uno de los dirigentes de esta cooperativa. Muy bien, esa persona interpone una demanda de desalojo. Corre en traslado, se contesta la demanda, señalando muy claramente de que esa propiedad había sido pagada en su integridad por Lili Correa. De tal manera, señor, que el juez de primera instancia falla declarando improcedente la demanda de desalojo por ocupación precaria. La parte accionante apela y en su apelación realiza las expresiones de agravio. Las expresiones de agravio en la apelación tiene 2 hechos fundamentales. La primera de ellas es por aquellos hechos que están consignados en la sentencia y que no se expresan agravios, quedan consentidas. Y la expresión de agravio significa que la sala revisora tiene delimitado su poder de decisión justamente en lo que es la expresión de agravios. De tal manera de que cuando se realiza la apelación en la expresión de agravios no se cuestiona precisamente con precisión cada uno de los fundamentos de la sentencia de primera instancia. Y la sala revisora, que es demandada, realiza un análisis fuera de los alcances de que ellos tienen, porque la expresión de agravio delimita el alcance que ellos deben de tener porque tienen que resolver justamente en base a esa expresión de agravios,
y revoca la apelada y declara fundada la demanda de amparo, perdón, la demanda de desalojo. Es ahí, señor, donde se produce la vulneración al debido proceso, porque la saga va más allá de sus atribuciones, porque no había sido cuestionado el fondo de la resolución de primera instancia, en la cual el juez, con mucho tino, hace una diferenciación entre lo que es el ocupante precario y el ocupante que tiene un título ilegítimo, y eso la Corte Suprema ya lo ha decidido anteriormente. De tal manera que esta resolución poco pensada de la cuarta sala, señor, vulneró el derecho al debido proceso y vulneró el derecho a la defensa. Por ese motivo, señor, es que se interpuso la acción de amparo para reponer los hechos al estado en el cual se vulneró los derechos constitucionales de mi patrocinado. De tal manera que en la acción de amparo, en la primera, segunda instancia, señor, comete un gravísimo error, y esto quiero señalarlo. El hecho de que yo relate o haga un recuento del relato fáctico de lo que ha sucedido, no significa que yo considere que este Supremo Tribunal es una instancia adicional al órgano jurisdiccional ordinario, de ninguna manera, sino tal como lo ha señalado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. La idea, señor, al realizar el relato fáctico es para que se den cuenta, a través de un análisis externo, de que al emitir la sentencia la cuarta sala ha vulnerado derechos constitucionales que protege a todos los peruanos. Gracias, señor presidente. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer su defensa por el término de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados de este ilustre Tribunal Constitucional, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicitamos muy respetuosamente se sirva a desestimar el recurso de agravio constitucional bajo las siguientes consideraciones que muy brevemente paso a exponer. Primero, señores magistrados, los argumentos expuestos por el abogado de la contraparte son argumentos que ya han sido expuestos a nivel del juez ordinario. Han sido argumentos que de forma reiterada ya han sido expuestos punto por punto. Señala primero que se vulnera el debido proceso, que en la sentencia del juez ordinario se ha precisado o se ha referido al tema del mejor derecho de propiedad, entre otros argumentos adicionales. No obstante, señores magistrados, y como oportunamente podrán ver de autos, no se ha vulnerado ningún derecho constitucional. Afirma que se ha vulnerado el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva. Falso, señores magistrados, porque el demandante ha tenido el acceso a la contradicción durante todo el debate judicial en el proceso ordinario, ha interpuesto los recursos que le franquea la ley. Tanto es así que ha interpuesto su recurso de casación que ha sido declarado improcedente. ¿Por qué ha sido declarado improcedente su recurso de casación, señores magistrados? Porque la contraparte argumenta o sustenta su recurso de casación en base a hechos, situación que no puede ser visto ante la sede casatoria, señores magistrados, si no estaríamos en la teoría del absurdo, donde la sala casatoria tiene que valorar nuevamente hechos que han sido valorados en la sentencia de vista. Afirma la vulneración al debido proceso, ha precisado si el debido proceso formal o sustancial, no lo precisa, solamente lo menciona. Sin duda, sí, señores magistrados, solicito muy respetuosamente de forma reiterada se sirva a desestimar el recurso de agravio constitucional. Muchas gracias. Va a replicar. Muy sucintamente, señores magistrados. Como lo vuelvo a señalar, el Poder Judicial considera pues de que al relatar los hechos fácticos, estoy considerando de que esta es una instancia adicional a la del órgano judicial. No. La idea de hacer el relato fáctico es con la finalidad de hacer el análisis externo para ver si se han vulnerado garantías constitucionales. Y aquí se han vulnerado garantías constitucionales cuando la cuarta sala va más allá de sus atribuciones, porque no puede ir a resolver cosas que no se le ha pedido en la expresión de agravios. De eso se trata, señores magistrados.
Muchas gracias. El magistrado va a duplicar. Sí, simplemente, señores magistrados, pedirle que por favor revisen muy detallosamente la demanda y los anexos, a efecto de que puedan advertir que los argumentos que expone el abogado de la contraparte no son los correctos, que efectivamente cuestiona hechos que en realidad no acreditan vulneración de derecho constitucional. Y nuevamente, el abogado de la contraparte no precisa si ha habido una vulneración al debido proceso sustancial o formal, solamente lo menciona sin precisarlo. Muchas gracias, señor magistrado. Vista la causa, perdón un momentito, el doctor... Quisiera preguntarle al abogado del demandante que nos explique mejor cómo así nosotros, el Tribunal Constitucional, que ha sido elegido de una manera que es de conocimiento público, ¿no? Y que tiene un rango además en la Constitución y en las leyes que lo debe conocer él, ¿cómo así es que tiene que entrar en este tema? ¿Cuál es el hecho gravísimo que ha hecho la cuarta sala que justificaría, ¿no?, que tengamos que conocer de este tema? No termino de entender cuál ha sido lo que usted señala en la violación del debido proceso. ¿Qué ha pasado? Explíquese mejor. Señor magistrado, la sentencia de primera instancia establece con mucha claridad de que la parte demandada, es decir, nosotros, habíamos establecido de que esa propiedad había sido comprada. De tal manera que cuando en uno de sus fundamentos de la sentencia de primera instancia señala y dice de que si bien es cierto la parte demandante tiene la inscripción en los registros públicos del terreno, más no de la fábrica, esto debe ser visto en un proceso más lato porque la parte demandada ha acreditado ser el que ha pagado el íntegro de la fábrica. De tal manera, señor, que ese extremo no fue materia de impugnación. De tal manera de que la cuarta sala, cuando resuelve, tiene que resolver en base a los agravios establecidos en la apelación de la parte accionante. De tal manera que la sala no puede ir más allá de lo que señala esa expresión de agravios. Lo dice con mucha claridad el artículo 370 del Código de Procedimientos del Código Procesal Civil. De tal manera, señor, que cuando se vulnera este principio, hay una vulneración al debido proceso. De eso se trata. Por eso es que esta sala... ¿Por qué no lo plantea eso en la vía ordinaria? ¿Cuál es el problema con la vía ordinaria? Porque ya terminó la vía ordinaria, señor magistrado. Yo no puedo continuar en la vía ordinaria. No termino de entender la dimensión constitucional del problema. ¿Puede hacer un último intento de explicitar esa dimensión constitucional? Señor magistrado, un proceso sumario, un proceso de desalojo es un proceso sumario. Buscar un proceso lato que demora pues 10, 15 años, de verdad es un agravio. El proceso de amparo tiene como finalidad restituir la vulneración al hecho, la vulneración de los derechos constitucionales al momento en el cual se vulneraron esos derechos. De tal manera de que esta resolución dada por la cuarta sala es una resolución que vulnera derechos fundamentales, como ya lo he explicado, va más allá de lo que se le ha pedido. Sí, el doctor Eloy Espinosa va a hacer una pregunta. Más que una pregunta, para hacer en la línea lo planteado por mi colega y amigo José Luis Sardón. No hay que perder de vista de qué hablamos cuando hablamos del amparo. O sea, una sentencia, si no me gusta, no es el espacio del amparo. El amparo tampoco no es una casación. El amparo es un mecanismo de tutela urgente cuando hay la acreditación de violación de derechos fundamentales. Y hay toda una discusión sobre si estamos hablando de la dimensión procesal o de la dimensión sustantiva del debido proceso. Entonces, yo lo que quisiera, y nosotros quisiéramos, es que a la hora de sus alegatos finales, si van a añadir por escrito, eso esté debidamente precisado. ¿Qué aspecto del debido proceso se estaría perjudicando y por qué ese aspecto estaría requiriendo una dimensión de tutela urgente como el amparo? Eso es lo que se viene a discutir en sede constitucional.
Entonces, eso le pediríamos a tal caso que afinen las dos partes para nosotros mejor resolver. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 18, expediente 3069-2013, proceso de cumplimiento, seguido por Manuel Goicochea Vargas y otros, contra la Municipalidad Provincial de San Pablo. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por el demandante Armando Noé Cabrera, el doctor Miguel Ángel Aurazo Martínez. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer la defensa por el término de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores jueces constitucionales, quiero aunarme en primer lugar al saludo que ha hecho la doctora que hizo uso de la primera intervención, reiterarles a ustedes el éxito en este cargo por el cual han sido nombrados. La presente acción constitucional de cumplimiento, venida con el agravio constitucional, obedece a nuestro criterio a dos errores, tanto en la sentencia de primera como de segunda instancia. A un error de entender que hacen los magistrados de primera y segunda instancia y a un error de interpretación que hacen los mismos. El error de entender radica principalmente en lo siguiente: la acción constitucional de cumplimiento obedece a que la Municipalidad Provincial de San Pablo, del departamento de Cajamarca, cumpla con la resolución de alcaldía número 121/2010 MPSAA del 15 de diciembre del 2010, por la cual se le reconocía a los trabajadores de dicha municipalidad provincial derechos que formaban parte, porque hoy ya no lo perciben, a derechos adquiridos dentro de su remuneración permanente. Quiero decir con esto que esa resolución de alcaldía le reconoce a los trabajadores, a un grupo, un incremento en su remuneración bruta mensual de 100 nuevos soles y a otro grupo un incremento de 200 nuevos soles en su remuneración bruta mensual, además de otras bonificaciones. Se cumple el primer año, o sea, todo el año 2010 al 2011 se cumple con ese acuerdo, y el año 2012, la municipalidad emite la resolución de alcaldía 052-2012 MPSPA del 9 de febrero del 2012, en la cual arbitrariamente deja de reconocer esos derechos adquiridos por los trabajadores de dicha municipalidad. Nosotros, un escrito de alegatos presentado en mayo último, cuando estaba otro colegiado, hemos hecho un cuadro comparativo de la resolución de alcaldía 121/2010 y la 052/2012 respecto a qué derechos reconoce una y reconoce la otra. La número 052/2012, que es el error de interpretación que hacen los magistrados del Poder Judicial, radica en esencia que el incremento sobre el sueldo bruto total de los trabajadores, esta resolución de alcaldía, la 052, no lo reconoce y lo retira. La bonificación por concepto de refrigerio, la 052, no lo retira y tampoco amplía o suprime o modifica. La bonificación especial Día del Trabajador, 1 de mayo, remuneración total de cada año calendario, no lo quita, no lo modifica, como que tampoco lo amplía o lo reduce su contenido. Aquí radica en esencia, aquí va el tema de la interpretación, que nosotros está el error, es en que la resolución de alcaldía del año 2010 obedece principalmente a que se le está reconociendo un derecho adquirido a la remuneración total de los trabajadores. Aquí invoco a ustedes dirigir al decreto supremo del texto único ordenado de la Ley de Compensación de Tiempo de Servicio de la 650, que reconoce en su artículo 16 o 19, no recuerdo con exactitud, en el que a nosotros nos da qué es lo que constituye una remuneración. Y ese decreto supremo nos dice, constituye la remuneración todo lo que el trabajador percibe de forma permanente. Y aquí hay un incremento a su remuneración bruta total, mensual. Muy bien, el otro error en la interpretación es
que de acuerdo a la demandada, al darse la resolución de alcaldía, la 052-2012, la del año 2010 ya dejó sus efectos y por lo tanto no le reconocemos a los trabajadores los derechos adquiridos. Creemos nosotros que hay un error porque la resolución del año 2010 en cuanto al derecho adquirido no da una fecha de culminación de ese derecho adquirido, por lo tanto lo hace indefinido, porque señala que esos derechos deben ser percibidos en el caso de la remuneración total por el Día del Trabajador el mes de abril de cada año. No estipula el mes de abril solo hasta el año 2012 o hasta el año 2013, no, dice el año hasta el mes de abril de cada año. Por lo tanto, se hace una percepción de un beneficio a recibir en tiempo indefinido. Ahí radica, a nuestro modesto entender, el error de interpretación de los magistrados del Poder Judicial. Nosotros estamos yendo al fondo del asunto, a las indicaciones que lo ha hecho el señor magistrado Eloy Espinosa Saldaña, porque creemos que ahí están los defectos de las sentencias y que nosotros fundamentamos en el recurso de agravio constitucional, en ese error de entender y en ese error de interpretación. Culmino el presente informe solicitándole al colegiado muy respetuosamente se sirvan de declarar, yendo al fondo, fundada la acción de cumplimiento y disponer que la Municipalidad Provincial de San Pablo cumpla en estricto con la resolución de alcaldía del año 2010. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? Igual que el anterior abogado, quisiera pedirle que aclare cuál es la dimensión constitucional del problema que nos plantea. ¿Qué artículo de la Constitución está de por medio acá? A ver, señor. A su pregunta, en estricto no voy a hacer indicación, en estricto a la norma constitucional, porque soy honesto en decirle a usted, es un poco tener en estos momentos las normas constitucionales para poder invocar, pero sí le invoco a usted. Ahí nomás entonces, yo quería una respuesta en estricto. Correcto. Gracias. El señor magistrado. Gracias, señor presidente. Señor abogado, como sabemos, lo que estamos es ante un proceso de cumplimiento, y lo que se discute en un proceso de cumplimiento son ciertas omisiones de la administración. O sea, le rogaríamos que si usted va a alcanzar algún alegato adicional escrito, que tiene que hacerlo inmediato por la causa que da el voto, tome en cuenta que aquí existe un precedente del Tribunal Constitucional que por lo menos la composición actual todavía no se ha pronunciado, pero sigue vigente. Y no es cualquier omisión es la que cuenta. Entonces, la omisión que usted alega de la administración tiene que incardinar dentro del supuesto del presidente Villanueva. Si no incardina dentro del supuesto del presidente Villanueva, puede haber una omisión de la administración, pero no corresponde a hacer el proceso de cumplimiento darla. Eso es el tema que se discute en este espacio. Entonces, eso es lo que nos interesa que quede claro para así contestar la pregunta de mi buen amigo José Luis Cerrón y poder nosotros mejor resolver. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 21, expediente 3086-2013, proceso de amparo, seguido por Andrés Wilcas Osorio contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Jaime Agustín Herrera Javo, quien solicita para efectos de informe la acumulación con las causas número 46 y 47. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer la defensa por el término de 5 minutos. Lo escuchamos con atención. Con su venia, señores magistrados de este honorable Tribunal Constitucional, encima está la parte demandante, porque supuestamente ellos son los que le causa agravio, porque es una denegatoria de acción de amparo. Pero bueno, el tema, el acto lesivo que considera la parte demandante, que se han vulnerado los funcionarios de la ONP, es el hecho de haberle denegado una renta vitalicia del decreto ley 18846. La ONP deniega esta renta vitalicia porque considera de que el demandante ha laborado de agosto del año 98 a abril del año 99 y que
que el menoscabo de incapacidad que padece lo adquirió en el año 2007 y 2009, porque hay dos certificados médicos, en ese debería reclamar la pensión de invalidez de la ley 26790, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y por esas razones la ONP le deniega para que vaya a solicitar bajo la norma que acabo de mencionar. Sin embargo, el demandante acude al órgano jurisdiccional, interpone un amparo, pero reclama la pensión de invalidez de la ley 26790. O sea, no reclama ante la ONP, sino de que acude al órgano jurisdiccional reclamando la pensión de invalidez de la ley 26790. Bueno, la primera instancia le acepta los agravios y declara fundada la demanda y otorga esta pensión de invalidez de la ley 26790. Nosotros acudimos y mencionamos en apelación de que el juez se ha excedido por cuanto se estaba solicitando renta vitalicia en la vía administrativa, entonces no era la vía, el amparo no era la vía idónea para otorgar un derecho que no había sido solicitado ante el órgano administrativo. Entonces la sala hizo bien en escuchar los argumentos y declara improcedente, revoca y declara improcedente, porque justamente uno de los argumentos nuestros era de que para otorgar un beneficio de la ley 26790 se requiere un requisito esencial. ¿Cuál es? Que se contrate, que el empleador donde prestó servicio contratara una póliza o un seguro de otorgamiento, una póliza del seguro complementario de trabajo de riesgo, situación que no ha sucedido. Y por estas razones la sala considera que no se ha cumplido este requisito, por lo tanto declara improcedente. Por estas razones consideramos que como el amparo no es la vía idónea no es la vía apropiada, adecuada para reconocer un derecho, mientras la otra parte no haya acudido a la vía administrativa a agotarla, precisando, cumpliendo con todos los requisitos, por eso consideramos que se declare improcedente el proceso de amparo. La otra causa, la causa 3833 es un pedido que solicita la parte demandante para que se le restituya el derecho a pensión. Gozaba de un derecho, de una pensión de invalidez. Sin embargo, la ONP, cumpliendo una labor de fiscalización y verificación, advirtió irregularidades en este proceso. Y por eso que le desestima, le suspende el derecho a la pensión de invalidez. Sin embargo, el demandante, igual como sucedió en el caso anterior, en vez de acudir a la administración a solicitarle las razones por la cual se le suspende el derecho a la pensión de invalidez, acude al órgano jurisdiccional sin previamente poner en conocimiento. En esas situaciones es que acude al órgano, al Poder Judicial, y el juez verifica que efectivamente no había agotado la vía previa y le declara improcedente. Acude a la sala y la sala lo confirma, y es por estas razones, señor presidente, que consideramos que también, como la parte demandante no puso en conocimiento ante la administración, es que solicitamos que también se declare improcedente esta demanda. Con respecto a la última causa, para terminar, señor presidente, es que en este caso, el demandante solicita una bonificación complementaria del decreto ley 19990, que es una bonificación que se otorga el 20% para aquellos trabajadores que se pasaron del FEGE, del fondo de pensión de los empleados particulares, que se pasaron a la ONP, que se pasaron al Sistema Nacional de Pensiones. El Estado, el ente administrativo en materia previsional le otorgaba una bonificación. Sin embargo, ¿qué sucede? Que la ONP se pronunció en sede administrativa, le otorgó esta bonificación complementaria. Pero ¿qué sucede? En la norma, en la 14 disposición transitoria, se hace mención al hecho de que no puede sobrepasar la pensión máxima, el tope.
Por esas razones la administración consideró, sí le reconoció, pero no tenía el derecho por cuanto el pensionista tenía derecho a una pensión de jubilación de 1.114 antes de la vigencia del decreto ley 25967, pero la ONP le otorgó una pensión de 1.056 y era el tope máximo. Entonces, por estas razones es que ya el demandante, si bien se le reconoce, pero no le pudo gozar, ¿por cuánto? Porque ya la pensión era la máxima y ya no se le podía otorgar esto es por estas razones que acude al Tribunal Constitucional, sabiendo que la Sala le había expuesto las razones, sin embargo en su agravio constitucional no expresa las razones por las cuales acude a este órgano jurisdiccional. Por estas razones, señor presidente, también solicitamos que se declare improcedente, tomando en cuenta que se declare improcedente el agravio constitucional, tomando en cuenta el precedente vinculante que ya este tribunal ha considerado en la 1417-2005, caso Anicama, donde se establece que si no hay razones o el derecho constitucionalmente protegido no se verifica porque está pidiendo un incremento, aparte que la ONP ya se lo otorgó, sin embargo no es la vía para solicitar esto. Por estas razones solicitamos que se declare improcedente el amparo. El doctor Sardón quiere hacer una pregunta. Estamos en esta audiencia siguiendo un orden. La secretaria le ha dicho que el informe sobre el expediente 21 del programado para hoy, el 3086. ¿Cómo así usted se pone a informar el 3833 adicional? Señor presidente, hemos solicitado la acumulación de las causas. Hay tres procesos que están, por eso queríamos informarlo. Como no ha venido a la otra parte, entonces es que nosotros hemos solicitado la acumulación, señor presidente. Señor presidente, el abogado de la parte demandante solicitó en la causa 3086 acumular para efectos de informe también con las causas número 46 y número 47. Tienen que aclarar eso porque nosotros no podemos seguir los informes si acumulan sin que nos comuniquen eso. ¿Fue indicado? Sí, di cuenta al presidente, señor magistrado. El señor magistrado Espinosa le va a hacer una pregunta. Sí, en primer lugar hay que aclarar que esto en rigor no es una acumulación porque no hay conexidad entre las pretensiones. Lo que se está pidiendo es hacer varios informes juntos para que el procurador no esté toda la mañana por aquí. Y eso es lo que habría que planear en los términos para no confundir conceptos. Pero yo voy al otro tema, que es el que más me interesa. En realidad, el precedente Anicama es un precedente cuestionado y cuestionable, y lo que nos interesa, el mismo pronunciamiento del tribunal, como usted bien conoce, señor abogado, han establecido algunas matizaciones y excepciones. El caso, y para las dos partes, y lo que nos interesa para efectos de mejor resolver, es si estamos ante una situación vinculada al tema de pensiones que requiere tutela de urgencia. Entonces, lo que usted tiene que convencernos para sostenerlo en procedencia es que aquí no hay posibilidad de una tutela de urgencia y que esto requiere la tutela de vías ordinarias. Y su contraparte es lo contrario. Esa es la discusión para hacer este tribunal. Eso para que quede claro qué es lo que necesitamos para mejor resolver. Vista la causa, queda al voto. Gracias. Causa número 24. Expediente 3121-2013, proceso de amparo, seguido por Ángel Cancio Benavides Guía contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Jorge Enrique Garro Peche. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer la defensa por el término de 5 minutos. Señor presidente, jueces supremos en lo constitucional, buenos días. En el caso 3121 debemos manifestar en principio, más allá de desnudar las graves irregularidades que habría cometido las instancias inferiores, es fácil indicar en inicio de que existen dos resoluciones administrativas expedidas por la misma ONP, como viene a ser la 10.717 del año 99, así como la resolución 2864 del año 2000, que a través de los fundamentos o considerando sexto y noveno vienen a reconocer y que a la fecha mantienen vigencia al demandante la totalidad
22 años y 4 meses de aportaciones o cotizaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Obviamente que en ese entonces, cuando el demandante solicitó su pensión adelantada, no accedía precisamente porque no cumplía los 30 años. Es el caso indicar que en mérito a estas resoluciones expedidas por la misma ONP y en mérito a que el demandante a la fecha de presentación de la demanda que ocurrió en el año 2011 ya cumplía los requisitos de 65 años de edad y 20 años de aportaciones conforme a estas resoluciones. No obstante a ello, el juez mixto de la provincia de Palpa declara infundada la demanda y la irregularidad grotesca viene en el sentido de que fundamenta la sentencia como si el demandante sería una trabajadora del hogar. Primero. Segundo, cuando nosotros apelamos a la sala mixta de Nazca, la sala mixta de Nazca, si bien es cierto, el petitorio de la demanda contempla que se le otorgue una pensión bajo el régimen de construcción civil, no obstante, existe el principio de suplencia de queja y enmienda de petitorio, como también los principios de libre nobis curia, en los cuales, si es que consideraba de que no encajaba el petitorio en la petición que se solicitaba, en mérito al primer principio de suplencia de queja y enmienda de petitorio, debió modificar, subsanar o corregir el petitorio del demandante, y más aún si es que ya está acreditado, como repito, el mínimo más de 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Por estas consideraciones, mi parte considera de que la sentencia venida en grado de agravio constitucional debe declararse fundada en todos sus extremos. El doctor Sardón va a hacerle una pregunta. Le preguntaría al señor abogado qué artículo de la Constitución está involucrado en este tema. Tenemos el artículo 10 y el artículo 11, así como también tenemos el precedente vinculante 1417, 2005, caso Anicama, fundamento 37, literal C. ¿Sí? El doctor Espinosa. Gracias, señor presidente. Dos acotaciones. En primer lugar, no hay grado de agravio constitucional. Hay un recurso de agravio, pero no hay grado, porque eso implicaría que subiéramos una instancia, por ejemplo, de corte casatorio de apelación, y no lo somos. Entonces, cuidado. Segundo, la misma advertencia, ¿no? Entonces, no está el Tribunal Constitucional para enmendar los errores de la judicatura ordinaria. Está para dar en ese amparo, tutela de urgencia a la violación de derechos. Eso es lo que en su informe escrito, si quiere complementar esto que tiene que venir de inmediato, tiene que quedar aclarado. Por favor. Gracias. Vista la causa, queda al voto. Causa número 26, expediente 3243-2013, proceso de amparo, seguido por Moisés Benito Chamorro Villanueva contra el Ministerio del Interior y otros. Señor presidente, solicita informar en causa propia el doctor Moisés Benito Chamorro Villanueva. Señor abogado, puede hacer usted su propia defensa por el término de 5 minutos. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Tiene una apelación en grado el recurso de agravio constitucional con el expediente 3243 del 2013, materia pensión. El que habla ha sido miembro de la Policía Nacional y fui dado de baja en el año de 1986. En mi caso, señor presidente, en contra de mi persona, en agravio contra mi voluntad y afectando mi legítimo derecho al trabajo y a la seguridad social, el gobierno de turno de aquella época promulgó la resolución ministerial 0010-86 de fecha 05 de febrero del 86, donde el gobierno de esa época pasó al retiro a miembros de la Policía Nacional, que en aquella época eran la Policía de Investigación del Perú, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Sanidad de las Fuerzas Policiales, con esta resolución. Pero en dicha resolución, en el artículo 2, literalmente dice lo siguiente, señor presidente. La dirección superior respectiva
abonará la pensión y demás beneficios que le corresponde de conformidad con lo establecido en la resolución 072-85 de fecha 14 de noviembre del mismo año. El suscrito presentó su demanda de amparo solicitando pensión por retiro del límite de edad ante el primer juzgado constitucional, el cual se pronunció con la resolución número 16 de fecha 6 de marzo de 2012, declarando mi demanda de amparo infundada por pensión de retiro por límite de edad. Asimismo, también la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada también mi petición solicitada sobre mi pensión de retiro por límite de edad. ¿A dónde quiero llegar, señor presidente? Tanto la primera instancia como la segunda instancia, cuando motivaron sus resoluciones respectivas, y también el decreto legislativo 371, donde reconocen el derecho al personal policial que fue pasado al retiro por esta resolución, que fue dispuesto por la ley 24294, para que obtengan en forma excepcional una pensión de retiro por límite de edad, sin importar sus años de servicio prestados a las instituciones policiales. También de este mismo parecer fue el Ministerio del Interior, como también la Defensoría de la Policía en aquella época. Con respecto al Tribunal Constitucional que se pronunció sobre esta materia, quiero leer el pronunciamiento que dieron con relación al procesado Maldonado Campos Gerardo Jesús, que contaba con 10 años de aportación en aquella época. Dice lo siguiente, señor presidente, que mediante resolución suprema 072-85, el Poder Ejecutivo, al considerar necesario concordar la medida de reorganización con la Ley de Pensiones, su reglamentación y demás disposiciones, tomando como principio del proceso de reorganización institucional la justicia y la equidad, resolvió en su artículo 1 que para los efectos de la pensión de retiro del personal de las fuerzas policiales que pasen a la situación de retiro en la aplicación de la Ley 24.294, se considere a dicho personal por excepción comprendido dentro de los alcances de la causal de retiro por el límite de edad. En consecuencia, debe considerarse a dicho personal como cesado por el límite de edad y otorgarle la pensión conforme a la ley. Toda vez que lo que se estaba estableciendo en esta resolución 072 no era el reconocimiento de años de servicio de aportación, sino más bien que se le reconozcan los derechos y beneficios como consecuencia del cese por dicha causal, es decir, por límite de edad. Por lo puesto, señor presidente, solicito se revoque las resoluciones de primera y segunda instancia y se declare fundada mi recurso de derecho constitucional presentado ante este tribunal. ¿Alguna pregunta al magistrado Sardón? Lo mismo que en los casos anteriores, me imagino que usted también va a decir que el artículo que está involucrado acá de la Constitución es el 10 y el 11, los artículos de la Constitución involucrados. Bueno, señor presidente, lo que se ha violado con relación a mi persona ha sido mi legítimo derecho al trabajo y también a la seguridad social. Prácticamente me han cortado mi carrera. Esto ocurrió el año 86, ¿verdad? El año 86. ¿Y qué edad tenía usted? 24 años aproximadamente, señor presidente. Ya han pasado 30 años de eso. ¿Y qué ha hecho usted desde entonces? ¿Se puede saber? Me puse a trabajar y posteriormente a estudiar, señor presidente. Señor presidente, solamente no es mi persona con relación a que yo debo recibir como retribución una pensión por límite de edad de grado, sino también el tribunal se ha pronunciado con respecto a este motivo en el expediente 2141 del 2008, PATC de fecha 31 de enero del 2008, con la persona de Gerardo Jesús Maldonado Campos,
a quien le dio su pensión con esta misma ley y con esta misma norma. Y no solamente él, también en el expediente 305 del 2004 del TC de fecha 10 de junio del 2004, al señor miembro policial en aquella época, Juan Francisco Buchaypeña Reyes, también se le dio pensión con esta misma resolución y con esta misma norma. El doctor Espinosa va a hacerle una pregunta. En primer lugar, señor abogado, tenemos que tener claro cuál es el acto lesivo. Entonces, espere, todavía no he terminado. ¿Usted está viniendo aquí a cuestionar su despido, su dada de baja por retiro? ¿O lo que usted está cuestionando es la resolución por la cual se le niega la resolución de retiro por límite de edad? O sea, ¿usted está cuestionando que lo hayan sacado o está cuestionando cuál es el monto de lo que lo están resarciendo por haberlo sacado? Porque las dos cosas, le está planteando las dos cosas, está planteando una de ellas. Recuerde que el amparo es un mecanismo de tutela urgente y eso es lo que tiene que quedar claro. Dos, si usted está hablando de motivación y hablamos de precedentes, el tribunal tiene un precedente para fijar qué supuesto de motivación. De su exposición no me queda claro cuál, dentro bien del precedente de Amoja, sería el supuesto de motivación que no se ha cubierto. Y también en el precedente de Amoja está el alcance de lo que puede entrarse a revisar en sede de motivación a la judicatura ordinaria. No todas las cuestiones de que no nos guste motivación a la judicatura ordinaria son materia de una revisión de un tribunal constitucional. Eso para la mejor precisión del informe escrito que pueda presentar antes de mejor resolver nosotros. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 32, expediente 3295-2013, proceso de amparo, seguido por Rolando Víctor Granados Cruz contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la doctora Maribel Milagros Lara Menéndez, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 39. Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer la defensa por el término de 5 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. En el presente caso, mi primera exposición es respecto al expediente número 32, interpuesto por Granados Cruz Rolando Víctor. En representación de la ONP solicitamos que la presente demanda, al igual que fue señalada por el juzgado y por la sala, se declare improcedente en base a los argumentos que comienzo a exponer. El demandante, mediante el proceso de amparo, pide que se le otorgue pensión de jubilación minera completa de acuerdo a la Ley 25009 y su reglamento. En este caso debemos precisar lo siguiente: la ONP ha emitido 3 resoluciones administrativas en el caso del demandante. La primera es la 53599, mediante la cual se le otorgó pensión de invalidez definitiva. Posteriormente, al verificarse que el grado de incapacidad por el cual había sido otorgada la pensión había sido disminuido, se emitió la resolución 52-53-6-2006, por la cual se declaró caduca la pensión de invalidez. Posteriormente, mediante la resolución 1442-2008, teniendo en cuenta que el demandante presentaba un menoscabo del 55%, se le otorgó renta vitalicia por enfermedad profesional. Es en base a esta resolución que el demandante pretende hoy que se le otorgue la pensión de jubilación minera en base al artículo 6, que nos señala que la persona que padezca de enfermedad profesional se le exonera del requisito de años de aportación. De esta manera el demandante pretende que se le exonere los años de aportación y se le otorga pensión de jubilación minera. Así debemos precisar lo siguiente: si bien es cierto, podría ser aplicable el artículo 6 al caso del demandante, tenemos que tener en cuenta que el señalado artículo exonera de años, más no de la edad. Habiendo el demandante nacido el 18 de marzo del 57, cumple la edad de 50 años en el año 2007. Ahora bien, teniendo en cuenta que a la fecha que cumplía el demandante con el requisito de años de edad, ya se encontraba vigente el decreto de ley 25967, el cual nos señala que ningún asegurado puede acceder a la pensión de jubilación si no cumple con los 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. De esta manera, el demandante en su demanda y en los anexos no adjunta documento idóneo que acredite los años de aportación.
Respecto a su empleador, Sindicato Minero Río de Palanca, presenta una copia certificada de certificado de trabajo, y respecto a la empresa minera, lo mismo, presenta una copia de certificado de trabajo y una copia de declaración jurada. Con estos documentos no se podría acreditar mayores años de aportación. De esta manera, el demandante, al no tener años de aportación para poder acceder a la pensión de jubilación, se denegó la pensión de jubilación minera. De esta manera, el juzgado, tanto juzgado como sala, declararon improcedente la demanda al verificar que la actuación de la administración ha sido de acuerdo a ley. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente al tribunal que confirme esta decisión dada por el juzgado y la sala. ¿Alguna pregunta, señor magistrado? No. Ninguna. Vista la causa, queda el voto. Causa número 43, expediente 3742-2013. Sí. Perdón, señor presidente. Informe sobre el siguiente caso, señorita abogada. Expediente 3528-2013, demandante Montes Ataipoma Simeón. En representación de la ONP solicitamos que la presente demanda se declare improcedente. Este caso es muy similar al anterior, ya que el demandante solicita también que se le otorgue pensión de jubilación minera, pidiendo al juzgado que se le declare inaplicable la resolución emitida por la ONP, la número 6069-4-2011, mediante la cual se le denegó. Se le aplica igual que en el caso anterior del artículo 6. De esta manera me baso en los hechos. El demandante nació el 3 de septiembre del 59, por lo tanto la edad de 51 años la cumple cuando ya se encontraba vigente el decreto ley 25967. Ahora bien, en este caso, a diferencia del anterior, el demandante no adjunta medios probatorios por los cuales se le pueda acreditar mayores años de aportación, por lo tanto puede acceder a la pensión de jubilación minera, porque como ya lo señalé anteriormente, el artículo 6 exonera los años de aportación, pero no la edad. Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el demandante no acreditó los años, teniendo en cuenta que el demandante cumplió la edad requerida para la pensión de jubilación minera cuando se encontraba vigente el decreto 25967, solicitamos respetuosamente al tribunal que, al igual que en un momento fue declarado por la sala, se declare improcedente la presente demanda. Vista la causa, queda el voto. Causa número 43. Expediente 3742-2013, proceso de amparo, seguido por Alfonso Calzada Aguilar contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Jorge Fermín Aiquipa Mendoza. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer el derecho a la defensa por el término de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Viene el presente recurso de agravio constitucional contra la sentencia expedida por la Sala de Cerro de Pasco, que, revocando la sentencia de primera instancia, declara improcedente la demanda de amparo del señor Calzada contra la ONP sobre otorgamiento de pensión de invalidez al amparo de la ley 26790. En principio queremos señalar en este caso, señor presidente, señores magistrados, que estamos ante un caso donde el trabajador demandante labora durante más de 23 años para la compañía minera Cerro de Pasco, hoy Volcan Compañía Minera S.A., en el cargo de trabajador minero subsuelo, es decir, expuesto a las labores propias, tanto como peón, operario, perforista y demás labores que hasta la fecha continúa trabajando. Durante el proceso el señor ha demandado el otorgamiento de la pensión por enfermedad profesional, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley. Es decir, acreditar su condición de trabajador minero para una entidad que esté acreditada como entidad de trabajo de alto riesgo por el propio Ministerio de Trabajo, en este caso. Acreditó mediante un informe de evaluación médica expedida por una comisión médica de salud que adolece de enfermedades profesionales con un 56% de menoscabo en su caso. Acreditó que su empleador, en este caso Volcan Compañía Minera S.A.,
contrató dicho seguro complementario de trabajo de riesgo conforme a ley con la entidad demandada. Por tanto, la ONP se encontraba legitimada, en este caso, para otorgarle la pensión reclamada. En la sentencia de primera instancia, el juez de primera instancia declara fundada la demanda, amparado básicamente en esos fundamentos de que se había acreditado trabajo de alto riesgo como trabajador minero subsuelo. Con un informe de evaluación médica se acreditó la enfermedad profesional y especialmente el seguro complementario de trabajo de riesgo había sido contratado por su empleador con la Oficina de Normalización Previsional. La sentencia de segunda instancia revoca la misma, argumentando básicamente dos fundamentos. El primero, en el sentido de que no se había acreditado la relación de causalidad entre la enfermedad alegada y el trabajo realizado. Y segundo, que la sumatoria de ambas enfermedades, en este caso, neumoconiosis, que es una enfermedad profesional acreditada un 50%, y la hipoacusia bilateral, un 12%, sumaba aritméticamente 62%, y en el informe de comisión médica se consignaba como 56%. Los fundamentos a efectos de que la sala pueda considerar al momento de resolver son los siguientes. En principio, respecto a la relación de causalidad, obra en el expediente el informe de comisión médica donde acredita que efectivamente el señor adolece de enfermedad profesional con un 56% de menoscabo. Obra también en el expediente a foja 76 la declaración jurada del empleador que acredita que dicho trabajador realizaba actividades propias de alto riesgo, donde se especifica que estaba expuesto a los polvos, ruidos, vibraciones, con el cual queda plenamente acreditada la relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo realizado. Respecto a la sumatoria, la sala no ha considerado que no es una sumatoria aritmética de enfermedades profesionales, sino es una suma combinada, conforme a la ley 26790 establece. Es por eso que, considerando que se ha acreditado la enfermedad con un informe corroborado por el propio Hospital de Salud que acredita la autenticidad de los exámenes, así como un informe del empleador que efectivamente acredita que en la fecha de contingencia tenía contratado el seguro complementario con la ONP. Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, solicitamos se sirva a declarar fundada la demanda en su. El señor magistrado doctor Sardón le va a hacer una pregunta. En la línea de lo que ha venido preguntando el doctor Espinosa Saldaña, quisiera también que usted nos aclare el tema de urgencia que habría en este requerimiento de pensión. Por ejemplo, ¿qué edad tiene el señor que está solicitando? En primer lugar, nos adecuamos en este sentido a los fundamentos de la sentencia 1417 del año 2005, fundamento 37, donde específicamente se señala que, acreditados los supuestos previstos o los requisitos de ley para acceder a una pensión, es viable la vía del amparo para resolverse el asunto de fondo. El señor Calzada a la fecha tiene más de 51, 52 años casi, todos ellos laborados bajo mina subsuelo. Son 23 años expuesto como trabajador propiamente minero en ese ramo, doctor. ¿Alguna pregunta? El doctor Espinosa. Gracias, presidente. Señor abogado, ¿en base a qué consideraciones fue negado este amparo en la judicatura ordinaria? Existe la resolución número 523 del año 2011, donde señala que, en primer lugar, el examen hace una referencia a que se habría contraído la enfermedad
años antes de entrada en vigencia la Ley 26790. Respecto a la legitimidad de la propia ONP, no se pronuncia, pero cuestiona que sea la entidad demandada la que esté autorizada a otorgar dicha prestación. En este extremo, tenemos que considerar que la fecha de contingencia se entiende como la fecha de expedición del certificado médico. Esto es el año 2009. Y es en esa fecha que se debe tener contratado el seguro complementario de trabajo de riesgo para que exista legitimidad pasiva de la ONP para otorgar la pensión. Respecto al tema de la vigencia de la ley, nos referimos al mismo fundamento donde señala que la fecha de contingencia es la fecha de la expedición del certificado médico. Vista la causa, queda el voto. Muchas gracias. Causa número 62. Expediente 4467-2013, proceso de amparo, seguido por Jorge Luis Ramos Enríquez y otros, contra Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada a los siguientes abogados: el doctor Alexander Ugasjo, por Telefónica del Perú; el doctor Roberto José Pérez Prieto de las Casas, por Telefónica Móvil. Muy bien, señores abogados, pueden hacer ustedes uso de la palabra a ejercer el derecho a la defensa. Se le concede 5 minutos para hacer dicha defensa a cada señor abogado. Con su venia, señor presidente, en nombre de este colegiado, el presente informe tiene por finalidad solicitarles que desestimen el recurso de agravio interpuesto por la parte demandante y ratifiquen lo resuelto por las instancias inferiores en el sentido de declarar improcedente la demanda. En el presente caso, para ubicarnos en contexto, los demandantes están pidiendo la nulidad de un acto jurídico que es una reorganización simple efectuada por mi patrocinada Telefónica del Perú con la empresa Telefónica Móviles, en virtud del cual se transfirió una serie de unas unidades económicas de mi patrocinada Telefónica Móviles, con la consecuente transmisión de los determinados trabajadores de esa unidad económica. En el presente caso, los demandantes están pidiendo la nulidad justamente de ese acto y su reincorporación a las planillas de mi patrocinada. Sin embargo, no han tenido en cuenta de que la vía ordinaria laboral es una vía idónea para satisfacer ese derecho de acción. Justamente, y ahora más que antes, teniendo en cuenta que la vía ordinaria laboral y el nuevo esquema procesal laboral es más dinámico, es evidentemente oral, donde es mucho más rápido y donde las partes podemos expresar ante un órgano jurisdiccional de manera oral las pruebas y el sustento de nuestras afirmaciones, consideramos de que esa es la vía idónea donde se debe ventilar este tipo de pretensiones, más aún si lo que se está cuestionando o si lo que se está pidiendo es la nulidad de un acto jurídico. En ese sentido, la sala superior, con buen criterio y acogiéndose a un precedente vinculante emitido por este órgano constitucional, la sentencia 206-2005, en donde se señala claramente de que la vía de amparo es, digamos, extraordinaria solo cuando no exista una vía idónea para satisfacer un derecho conculcado, supuestamente conculcado. Y en este caso consideramos que la vía laboral ordinaria es la vía idónea e igualmente satisfactoria justamente para dilucidar la controversia puesta a conocimiento de la vía de amparo. Y finalmente, siguiendo ya, digamos, el razonamiento que este tribunal ya ha emitido, o en todo caso el anterior colegiado, en la sentencia 516-2013, en un caso objetivamente similar, donde se determinó que en efecto el proceso laboral ordinario es la vía idónea para dilucidar una controversia como la del caso de autos. En virtud de ello solicitamos que se desestime el recurso agravio constitucional interpuesto por la parte demandante.
El siguiente abogado puede hacer uso de la palabra a efecto de ejercer el derecho a la defensa por el término de 5 minutos. Sí, mucho menos que eso. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la sala. Mi nombre es Roberto Pérez Prieto y soy abogado de Telefónica Móviles, y solamente acotaré algunos puntos que ya dijo mi colega. Este fue un traspaso, una reorganización simple de Telefónica del Perú a Telefónica Móviles. Se traspasaron unidades de negocio, entre ellas relaciones jurídicas, una de ellas las relaciones de trabajo. ¿Cómo se traspasaron las relaciones de trabajo? Manteniendo cada uno de los derechos laborales de los trabajadores. Tiempo de servicio, gratificaciones, todo en general. Inclusive las utilidades se aumentaron, cosa que consta en el expediente, y se pagaron. ¿Por qué dice la primera y la segunda instancia que no estamos ante un hecho de urgencia? Porque los trabajadores se mantienen en sus trabajos. No hay una situación de urgencia, no han sido despedidos. Por eso es que señala las salas en general, porque este no es el primer caso, que no existe urgencia. Y por eso es que el amparo no es la vía que debe ser, sino la ordinaria. Esto ya ha sido resuelto en el TC hasta en 6 ocasiones en el mismo sentido, señalando que la vía ordinaria es la adecuada. Mi colega ha relatado uno de ellos, pero existen otros 5 fallos similares. Inclusive, señores miembros del tribunal, hay casos en la vía ordinaria que ya se han ganado, que la casación ya ha resuelto a favor de Telefónica, que vienen desde Junín. Y hoy, con la nueva ley procesal de trabajo, algunos de estos casos que fueron resueltos improcedentes por el Tribunal Constitucional anterior, están siendo reclamados en la vía ordinaria. Por esas consideraciones solicitamos que se confirme lo dispuesto por la sala. El magistrado doctor Sardón le va a hacer una pregunta. Para comprender un poco mejor, lo que están pidiendo es la reincorporación no al trabajo, sino, digamos, a Telefónica fija, pasaron de lo fijo a lo móvil. Ellos traspasaron de Telefónica del Perú a Telefónica Móviles, ¿no? En el año 2011, por una reorganización simple. Lo que están pidiendo en realidad, en estricto, es la nulidad de esta reorganización simple. Pero siempre lo han entendido como que regresen a Telefónica del Perú, que el acto lesivo fue traspasarlos, entonces regresarlos a Telefónica del Perú, es lo que están solicitando. El doctor Espinosa va a hacer una pregunta. Hay 6 casos y varias casaciones, y seguramente en esa línea se va a ir con la ley procesal del trabajo, pero lo que se hace necesario es esclarecer no una lista de temas, sino los criterios que hacen estar frente a una vía igualmente satisfactoria. Pediríamos entonces que en el escrito que ustedes van a... Eso es lo que hay que reforzar, y la jurisprudencia comparada hay a montones sobre esto. Ya no podemos estar con listas de temas, tenemos que tener criterios para establecer esto. Entonces eso sería un poco lo que le pediríamos reforzar en vuestro informe escrito. Muchas gracias. Vista la causa, queda al voto. Causa número 63, expediente 4536-2013, proceso de amparo, seguido por Franz Reinaldo Zárate Quispe contra el director de Educación y Doctrina de la Policía Nacional de Perú. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor José Manuel Lizarzaburo Peña. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer la defensa de su patrocinado por el término de 5 minutos. Señor presidente, señores miembros del colegiado de este excelentísimo Tribunal Constitucional, viene el recurso de agravio constitucional, la resolución emitida por la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Ica, signada con el número 33, su fecha 12 de junio del año 2013, por lo que resuelve en revocar la sentencia contenida en la resolución 19 de fecha 14 de noviembre del año 2012 y reformándola la declara improcedente. Y los fundamentos para declarar improcedente
esta acción de garantía constitucional de acción de amparo tiene como fundamento de hecho que se hace mención en el considerando 7.2 de dicha sentencia, que mi patrocinado, conforme de verse del documento de identidad que adjuntó a su demanda de aquel entonces, tiene la avenida Buenos Aires 649, cercado del distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima. Y asimismo hace mención que la demandada es el director de Educación y Doctrina de la Policía Nacional, así como el Consejo de Disciplinario de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra. Si bien es cierto, ese es el documento que se presentó el día 13 de enero del 2012, cuando se interpuso la demanda. Mi patrocinado era alumno de la escuela y en el mes de enero fue separado de la escuela, en el mes de enero del año 2012. Tenía ese domicilio procesal porque se encontraba en la escuela, pero él es de Ica y apenas llegó a la ciudad de Ica, tramitó su documento nacional de identidad, el mismo que le fue otorgado el 7 de febrero del año 2012. Es decir, no había transcurrido ni un mes cuando le entregaron su nuevo documento de identidad con la dirección en el cual decía que es conforme el deberse está señalado por la avenida o Quinta de los Rosales, 240 Interior 9 del distrito de Parcona. Y la demanda se interpuso ante el órgano jurisdiccional que correspondía, que es el juzgado mixto del distrito judicial de Ica. Eso no se ha tenido en cuenta y en el recurso de agravio constitucional se ha juntado el documento de identidad de mi patrocinado, donde se puede confirmar que efectivamente lo antedicho se ajusta a la verdad. Asimismo, señor, ese es el fundamento único que se ha tenido como para declarar improcedente la demanda. Asimismo, señor, al haberse actuado de esta manera, se está violentando de los derechos fundamentales de nuestra Constitución política del Estado, en los derechos fundamentales de toda persona con respecto al debido proceso, y la motivación escrita de las resoluciones, así también como el derecho que tiene toda persona a la tutela jurisdiccional. Por eso es que vengo en nombre de mi patrocinado a solicitar, señor, que se revoque esta resolución y reformándola y dado el tiempo que tiene, deberá pronunciarse sobre el fondo de mi demanda, declarándola fundada en todos sus extremos. Y si me permiten, señores del tribunal, hacerle un recuento del fondo del asunto. Mi patrocinado ingresó a la Escuela de la Policía Nacional como alumno y estando en la Escuela de la Policía Nacional, con fecha 6 de enero del 2011, se dispuso que se le aperturara un proceso administrativo disciplinario por infracción cometida, y de acuerdo a la norma era una infracción muy grave. Esto, señor, tiene fecha de estos hechos el 5 de enero del año 2011. Pero ¿qué pasó? Del 5 de enero al 2011 hasta el 27 de julio del año 2011 no se hizo trámite alguno. Recién con fecha 27 de julio del 2011, de haber pasado más de medio año,
se le apertura un proceso disciplinario a mi patrocinado y se emite una resolución primeramente primigenia que se emitió, que fue la resolución número 18, por lo cual se separaba por la resolución número 18, señor, que a mérito de un recurso de apelación, una razón anteriormente que declaraba separar a mi patrocinado, se declaró nulo todo lo actuado. ¿Y qué cosa tiene, señor, como fundamento para declarar nulo dicho proceso o dicha resolución administrativa que se había violentado los derechos de mi patrocinado? A mérito de eso, señor, se dispuso que se emitiera nueva resolución y se emitió una resolución que es materia del proceso de amparo, que es la 15-9 de fecha 5 de octubre del 2011, por lo cual se declaró separar definitivamente de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra, mi patrocinado, por estar en curso en una infracción muy grave. Eso, señor, fue materia de recurso de apelación y en el recurso de apelación se dejó plasmado que se había violentado los derechos de mi patrocinado y uno de ellos, señor, es el capítulo 5 del Manual de Régimen de Educación de la Escuela de Formación de la Policía Nacional del Perú. En lo que corresponde al literal J dice infracciones graves, muy graves, primer apartado del literal B y el numeral, y dice este dispositivo dice, instancia disciplinaria, el Consejo de Disciplina constituye la máxima instancia disciplinaria de las escuelas de formación integrada por el presidente, que viene a ser el director de la escuela. Señor abogado, su tiempo ha concluido. Si para terminar, señor presidente, permíteme usted, para terminar, quisiera que al momento de pronunciar se le tengan presentes lo indicado en la demanda. Muy bien. El doctor Sardón va a intervenir. Está usted, señor abogado, en el Tribunal Constitucional del Perú. ¿Cuál es el tema constitucional que está de por medio? Claramente. Que se ha violentado, señor, el debido proceso. ¿Cómo así? El debido proceso, señor. ¿Cómo así? ¿Cómo se ha violentado el debido proceso? Porque al emitirse las resoluciones que son materia de recurso de apelación, señor, no hay abocamiento. Y ese abocamiento, señor, debió hacerse de acuerdo al artículo 70 de la 2744. Y el debido proceso, señor, es aquel que respeta etapas y los plazos. Y la etapa de los plazos, señor, se encuentra en el artículo 75 de la ley 29.356, régimen disciplinario de la Policía Nacional, que dispone para la investigación de infracciones graves y muy graves, la investigación se debe realizar dentro del plazo de 25 días y excepcionalmente dicho plazo puede ser ampliado en 5 días adicionales, concordante con el segundo párrafo del literal A del numeral 2 del punto 1 del capítulo 5 del Manual de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que el plazo de investigación es de 25 días, excepcionalmente dicho plazo puede ser ampliado a 5 días adicionales. Ese es el plazo. ¿Ha habido un problema de plazos o de etapas? Aparte del plazo, señor, ha habido de etapas, porque se emite una resolución del señor coronel, que viene a ser el presidente del Consejo de Investigación. Esa resolución fue materia de recurso de reconciliación y fue declarado fundada en parte, y se impuso que se emitiera una nueva resolución. Y esta resolución que se emitió, señor, ya no es firmada por el señor Humberto Córdoba Jaime, que viene a ser comandante PNP. Y conforme de verse de los actuados, no existe abocamiento del señor comandante, del señor comandante de la Policía Nacional. Y este señor, como lo voy a repetir, el Consejo, cuando se nombre un nuevo presidente, señor, se tiene que notificar. No existe documento alguno con el cual se nos ha notificado. Muchísimas gracias por el tiempo, señor presidente, señores miembros del colegiado. Vista la causa, queda el voto. Causa número 64, expediente 4611-2013, proceso de habeas data, seguido por Eric Espinosa Campos contra el Jurado Nacional de Elecciones. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Mario Alberto Ignacio Efio por la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones.
Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar su defensa por el tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Señor presidente, señores miembros de este digno tribunal, viene el recurso de agravio constitucional emitido por presentado por el señor Eric Espinosa en el proceso de habeas data, en el cual la sexta sala civil de la Corte Superior confirma la resolución que declara improcedente la demanda. Este proceso de habeas data, para hacer un análisis o un antecedente, se ha manifestado de la siguiente manera. El señor Eric Espinosa solicita al Jurado Nacional de Elecciones o pide en su demanda que se ha denegado el derecho a la información. En este caso pide la entrega de la documentación respectiva a su evaluación de desempeño cuando laboraba él en el Jurado Nacional de Elecciones. En principio, tanto el señor Eric Espinosa como el señor Ángel Achiguamán, que también solicita el señor que el mismo proceso de habeas data, ellos laboraron en el Jurado Nacional de Elecciones solamente por el término de 4 meses y 15 días. Se les contrató y el Jurado Nacional de Elecciones emitió un oficio, les comunicó a ambos señores de que no podían ellos dar esa información en razón de la aplicación del inciso C del artículo 18 del Decreto Legislativo 1025. Por esas razones, al no obtener el Jurado Nacional de Elecciones dicha información, en ningún momento se le ha denegado el acceso a la parte accionante y tampoco se ha vulnerado ningún derecho al acceso a la información alguna, ya que los contratos, ya que fueron contratados, como les digo, por un plazo solamente de 4 meses y 15 días. Es por esas razones, señor presidente, que solicitamos que se declare improcedente la presente demanda. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo. En todos esos casos, vista de la causa, quedan al voto. Las audiencias han concluido.